Tema 1 del curso de Decisiones Interdependientes y Colectivas. Conflicto, cooperación y decisión interdependiente. En primer lugar, es importante que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de conflicto. Los conflictos son situaciones cotidianas, habituales, que son producto de la convivencia entre personas o grupos diferentes, o en todo caso, personas o grupos que tienen intereses variados. Por ejemplo, es el caso de los sistemas democráticos, en donde se supone que existe una colectividad donde existen un conjunto de intereses diversos. En estos casos el conflicto está presente y es inevitable. ¿Cómo podemos definir el conflicto? El conflicto es aquella situación en la cual tenemos dos o más actores que tienen intereses opuestos o mutuamente excluyentes, y donde además estos actores llevan a cabo acciones orientadas a alcanzar esos intereses que hemos definido como opuestos o mutuamente excluyentes. Entonces, todo conflicto tiene tres ingredientes básicos. En primer lugar, los actores, que han de ser por lo menos dos o más. En segundo lugar, los intereses opuestos o mutuamente excluyentes de esos actores. Y en tercer lugar, y muy importante, la acción que llevan a cabo o emprenden dichos actores. Dos o más actores pueden tener intereses opuestos o mutuamente excluyentes, pero si no emprenden acciones para alcanzarlos, no se habla propiamente de conflicto manifiesto, sino de un conflicto latente. Incluso, en algunos casos, pueden coexistir actores que tienen intereses opuestos, pero no son conscientes o aún no han percibido la existencia de esos intereses opuestos. En estos casos todavía no podemos hablar tampoco de la existencia propiamente de un conflicto. Para que exista un conflicto, pues, tienen que converger los tres ingredientes. Cuando hablamos de intereses opuestos, queremos dar a entender la idea de que los actores están buscando alcanzar fines que son diametralmente contrarios. Mientras que cuando hablamos de intereses mutuamente excluyentes, nos referimos a fines que no pueden darse simultáneamente. Por ejemplo, que dos personas quieran comerse una torta, habla de intereses excluyentes porque las dos no pueden hacerlo a la vez. Pero que tengamos dos personas, una de las cuales quiera comerse una torta y otra de ellas quiera comerse una dona, habla de intereses opuestos, es decir, intereses que apuntan a direcciones contrarias. No es lo mismo hablar de conflicto que hablar de violencia. La violencia es una de las acciones posibles que pueden emprender los actores en conflicto. Es por tanto una de las manifestaciones concretas de conflicto. Sin embargo, en la vida cotidiana con frecuencia se confunde el conflicto y la violencia, cuando no necesariamente significan lo mismo. Un conflicto eventualmente puede conducir a la violencia, pero no necesariamente va a ser así. Los conflictos también pueden canalizarse por la vía pacífica. En relaciones internacionales se han desarrollado históricamente tres grandes concepciones respecto al conflicto. En primer lugar tenemos la concepción realista, que tiene como su máximo exponente a Thomas Hobbes. Por ello es también llamada concepción hobbesiana. Hobbes habla de la existencia de un estado de naturaleza en el cual todos están en guerra contra todos. Es decir, la situación natural del hombre es de guerra permanente con sus congéneres. Es esta una visión negativa respecto al conflicto. El conflicto es considerado inevitable, pero además es visto como el estado natural del ser humano. En otras palabras, los seres humanos estamos destinados a conflictuar y sobre todo a entrar en guerra. Luego tenemos la concepción idealista que está identificada con Immanuel Kant, que percibía la existencia de una armonía natural de intereses entre los seres humanos. En tercer lugar está la concepción internacionalista, identificada con Hugo Grocio, por ello es llamada también concepción grossiana. Grocio pensaba que los seres humanos tienen una tendencia natural a vivir en sociedad. Por supuesto, producto de la convivencia pueden entrar en conflicto, pero el desarrollo de la ley y las normas jurídicas permite matizar o moderar esos conflictos y por lo tanto facilita la vida en sociedad. Cada una de estas tres concepciones de alguna manera ha influido en las diferentes teorías que han sido desarrolladas en el ámbito de las relaciones internacionales. La concepción hobbesiana ha servido de base al desarrollo de la teoría realista. La concepción idealista ha servido de base al desarrollo de las teorías liberales e idealistas.
Y la concepción internacionalista ha servido de base a aquellas teorías que, por ejemplo, hablan del desarrollo de la cooperación y el papel que las instituciones internacionales desempeñan en esta posibilidad de cooperación a nivel internacional. Ahondemos brevemente en la concepción hobbesiana, consagrada en su texto clásico El Leviatán, en el cual Thomas Hobbes busca justificar la existencia del Estado en tanto árbitro en las relaciones entre seres humanos. Hobbes parte en este trabajo de la diferencia entre derecho y ley. Hobbes entiende como un derecho una libertad, es decir, la ausencia de todo tipo de constreñimiento o impedimento que afecte la acción del ser humano, mientras que la ley la identifica como una norma, un precepto que ha sido elaborado con base en la razón, es por lo tanto un acto racional. Para Hobbes existe un derecho de naturaleza, pero también una ley de naturaleza. El derecho de naturaleza consiste en la libertad que tiene todo ser humano, todo hombre, para utilizar su poder en aras de su propia conservación. En otras palabras, el derecho de naturaleza permite a todo hombre hacer cuanto esté a su alcance para garantizar su supervivencia. Por el contrario, la ley de la naturaleza, en tanto obligación, impone al hombre la prohibición de destruir su propia vida o de destruir de los medios con los cuales cuenta para conservarla. ¿Por qué es importante para Thomas Hobbes la diferencia entre derecho y ley? Es importante porque Hobbes considera que la condición natural del hombre o el estado de naturaleza del ser humano es la guerra de todos contra todos. En otras palabras, se trata de una situación en la cual todos los seres humanos están en el derecho, que es el derecho de naturaleza, de hacer cuanto esté a su alcance para garantizar su supervivencia y lograr sus propios fines. Sin embargo, Thomas Hobbes considera que otra característica del ser humano en estado de naturaleza es el hecho de que está gobernado por la razón. En este sentido, la concepción hobbesiana es racionalista, identifica al ser humano como un actor racional. Y la razón es el mecanismo o es la vía que permite al ser humano o le puede permitir establecer los mecanismos necesarios para evitar esa guerra de todos contra todos. Observamos acá entonces la relación entre derecho y ley. En este sentido, de la condición natural del hombre, del estado de naturaleza, se derivan dos leyes esenciales. Todo ser humano ha de buscar la paz y hacer cuanto esté a su alcance para conseguirla. La segunda ley de naturaleza está vinculada a la primera y consagra los mecanismos que permiten al ser humano superar el estado de naturaleza. Ello solo puede lograrse a través de la renuncia de todos al derecho de naturaleza, es decir, al derecho de hacer cuanto esté a su alcance para lograr su supervivencia y sus propios fines. Esta renuncia no es gratuita. En primer lugar, ha de estar basada en la reciprocidad. Esto significa que no tiene sentido, y de hecho es irracional, que un solo hombre renuncie a su derecho a todo si los otros no lo hacen. La idea está en transferir ese derecho a un tercero, que va a ser precisamente el Estado, quien va a fungir como árbitro de las relaciones entre los seres humanos. Esa transferencia se hace a través de un contrato, que no es otra cosa que ese convenimiento entre todos los seres humanos, entre todos los hombres, en renunciar a sus propios derechos a hacer cuanto esté a su alcance y establecer este árbitro que es el Estado. Es por ello que la concepción de Hobbes no solamente es racionalista, sino también contractualista, y establece que ese contrato basado en la razón es la fuente de la cual nace el Estado, en tanto mecanismo arbitrador de los conflictos entre los seres humanos. ¿Por qué es importante la transferencia de derechos a un tercero que viene a ser el Estado? Hobbes considera que en el estado de naturaleza es razonable que todo ser humano sospeche del resto, porque en el estado de naturaleza cada quien tiene el derecho de hacer cuanto esté a su alcance para lograr sus propios fines.
Como estamos en guerra de todos contra todos, es razonable sospechar de los otros, sospechar de sus intenciones. Solamente en la medida en que es posible establecer un mecanismo coactivo que obligue al cumplimiento del pacto o del contrato, es posible entonces que este contrato tenga firmeza. Por eso es que Hobbes nos dice en el Leviatán que los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras. La espada no es otra cosa que la coacción, el ejercicio del poder para obligar el cumplimiento del pacto. Hobbes asume que la sospecha es una razón suficientemente válida para incumplir un pacto. Esto justifica nuevamente la existencia del Estado, porque el Estado es el único que puede tener concentrado el poder suficiente para obligar a los contratantes a cumplir el pacto. Por ello nos dice que solo en la medida en que existe un poder común sobre los contratantes, el pacto no puede considerarse nulo. Esto significa lo siguiente: si los hombres en el estado de naturaleza convienen en renunciar a sus derechos, pero no han establecido ese poder común o elemento de coacción, la sospecha siempre va a estar presente. Cada uno de nosotros siempre va a poder tener expectativas negativas respecto al incumplimiento del pacto por parte de los otros. Pero si existe y se ha establecido ese poder común, que no es otra cosa que el Estado, de ninguna manera ninguno de nosotros va a poder decir que el pacto es nulo, puesto que va a haber una entidad capaz de erigirse como garante de ese pacto. Los contratos o los pactos para Hobbes no son para nada mecanismos que derivan del altruismo, sino que se basan en la mera conveniencia. Para los seres humanos en estado de naturaleza conviene el establecimiento del Estado, del contrato o del pacto, ya que ello le va a garantizar a todos la supervivencia. En ese sentido, el contrato, el pacto, por tanto, el Estado, son un mecanismo que derivan de la razón. Veamos ahora con más detalle la concepción de Hugo Grocio, que es denominada también concepción internacionalista o institucionalista. Hugo Grocio parte de un análisis del ser humano diametralmente opuesto al que lleva a cabo Thomas Hobbes. De hecho, critica severamente la afirmación de que nada es injusto cuando es conveniente. Habíamos visto en Hobbes que está presente la idea de la conveniencia en relación con el pacto. El pacto o contrato social es producto de la conveniencia, no de un acto altruista, como diríamos antes. El pacto es el mecanismo a través del cual podemos garantizarnos la convivencia en el estado de naturaleza, o superar el estado de naturaleza. Pero ello porque nuestro estado de naturaleza es la guerra de todos contra todos. Esa era la concepción hobbesiana. Grocio, por otra parte, considera que el hombre es un animal superior, es un animal que tiene un deseo imperioso de vivir en sociedad, de tener una vida pacífica y organizada. Esa es la naturaleza del ser humano, y no la guerra de todos contra todos. De allí que Grocio piense que la conservación del orden social es la base de la ley, y que, a diferencia de lo que dice Hobbes, la ley de la naturaleza es guiarse por los pactos. En otras palabras, los pactos son un hecho natural para el ser humano, que no hace más que estar reforzado por la conveniencia. Los seres humanos buscan guiarse por los pactos, ya que ello garantiza esa vida pacífica y organizada de la cual están hambrientos. Y no los buscan per se por pura conveniencia. Podríamos preguntarnos ahora quién tiene la razón. ¿Será Hobbes cuando nos habla del estado de naturaleza y la guerra de todos contra todos? ¿Será Kant cuando nos habla de la armonía natural de intereses y la posibilidad de alcanzar la paz perpetua? ¿O tendrá razón Grocio cuando nos dice que el ser humano tiene un imperioso deseo de vivir en sociedad y que la ley es un mecanismo que permite matizar los conflictos? ¿Qué tienen que decirnos a este respecto la arqueología y la antropología? Podemos examinar las investigaciones que ha emprendido el antropólogo William Ury en esta materia. Ury se ha dedicado a examinar los hallazgos arqueológicos obtenidos en diferentes partes del mundo
y que tratan de dar cuenta de cómo ha sido la evolución en materia de uso de la violencia por parte del ser humano o en el desarrollo de la humanidad. En su libro Alcanzar la paz, Uri nos muestra que los registros arqueológicos que han sido obtenidos en diferentes partes del globo terráqueo no arrojan pruebas concluyentes de que se haya hecho un uso generalizado de la violencia por parte de los seres humanos a lo largo de toda la historia de la humanidad, sino que más bien ese uso generalizado de la violencia ha estado presente apenas en los últimos 10.000 años, que es un periodo relativamente breve si miramos toda la historia de la humanidad. Estos últimos 10.000 años representan apenas un 10% del desarrollo o de la evolución del ser humano. En otras palabras, lo que nos muestran estos registros arqueológicos es que apenas en el último 10% de la historia es que la violencia y la guerra han estado presentes. A partir de estos hallazgos, Uri plantea la siguiente hipótesis. Es posible que distintos tipos de personas vivamos juntas. Si no es posible encontrar pruebas de que la violencia generalizada haya estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, entonces podemos concluir que en el pasado distintos tipos de personas hemos podido convivir en sana paz. Ello no significa que no hayan existido conflictos, sino que por el contrario las sociedades han encontrado mecanismos para arbitrar tales conflictos. Por eso, Uri nos habla del ser humano como un mono cooperativo, es decir, como un actor que es capaz de emprender la cooperación. Y también nos define al ser humano como un homo negotiator, es decir, como un actor capaz de negociar para alcanzar esa cooperación. Para concluir, hemos de plantearnos la siguiente interrogante. ¿Por qué es importante que hablemos de conflicto y qué relación guarda el conflicto, como también la cooperación, con la decisión interdependiente? Las tres concepciones que hemos examinado, la hobbesiana, la kantiana y la grossiana, tienen visiones diferentes respecto al conflicto. Unas son más positivas, otras son más negativas. Hobbes nos habla del conflicto como necesariamente vinculado a la violencia y la guerra. Grocio, por el contrario, nos habla del deseo del ser humano de vivir en sociedad y de la existencia de la ley como un mecanismo para regular las relaciones entre seres humanos y así alcanzar la convivencia. El conflicto, en todo caso, es un hecho natural y consustancial a la convivencia entre seres o grupos diferentes. Lo importante es entender que el conflicto no necesariamente tiene que traducirse en violencia y que justamente por la necesidad de convivir es fundamental cooperar. Hemos definido la decisión interdependiente como una decisión fruto de la negociación, como una decisión negociada. En las sociedades contemporáneas, ¿por qué se elaboran políticas públicas y decisiones? Se elaboran políticas públicas y decisiones justamente con la finalidad de garantizar la convivencia, de establecer los mecanismos de cooperación que nos permitirán superar las divergencias y las diferencias existentes entre personas y grupos y emprender fines compartidos. En este sentido, el conflicto es la base de la decisión interdependiente, el conflicto entendido como la heterogeneidad de intereses y el impulso de los seres humanos y grupos a alcanzar esos intereses que hemos considerado heterogéneos. Es esta la relación entre conflicto, cooperación y decisión interdependiente. La decisión interdependiente es un acto cooperativo, es un acto de coordinación de intereses para superar los conflictos y poder vivir en sociedad.